Hay secretos que se guardan en el corazón por décadas. Pequeños tesoros ocultos en el alma, que solo se revelan cuando la vida, o la muerte, abren la puerta a lo que una vez fue el mundo íntimo de alguien más. Mi abuela, Elena, era una de esas personas que llevaba consigo un universo de historias no contadas, de sueños que, quizás, nunca se atrevió a perseguir. Para mí, ella era simplemente mi abuela, el olor a café por las mañanas, las manos suaves que curaban cualquier herida, y una sabiduría tranquila que me acompañó en mi infancia. Pero, como ahora sé, Elena fue mucho más que eso. Fue una mujer joven con un corazón vibrante, y un amor secreto que hoy les voy a confesar. Todo comenzó una tarde, después de su partida. Ese vacío en casa que solo la ausencia de un ser querido puede dejar. Mientras ayudábamos a mis padres a organizar sus pertenencias, a decidir qué guardar y qué dejar ir, encontré una caja de latón. Estaba escondida en el fondo de un baúl que mi abuela usaba para guardar manteles de lino y algunas fotos de mi abuelo en su juventud. Esta caja no era como las otras. No tenía la etiqueta pulcra que mi abuela acostumbraba a poner en todo. Parecía haber sido guardada a toda prisa, o quizás, con la intención de que nunca fuera encontrada. Al abrirla, un aroma a tiempo pasado, a papel viejo y a un perfume floral casi imperceptible, inundó el aire. Dentro, no había joyas ni objetos de valor monetario, sino un tesoro mucho más preciado, un fajo de cartas, cuidadosamente atadas con una cinta de raso descolorida. Eran muchas cartas, docenas, quizás. Y ninguna de ellas tenía un sobre con una dirección. Eran cartas que nunca habían sido enviadas. Pero lo que realmente me dejó sin aliento, fue el destinatario de esas misivas, mi querido Pedro. No necesité mucho tiempo para entender a qué Pedro se refería a mi abuela. Las hojas de papel, frágiles como alas de mariposa, estaban llenas de suspiros, de sueños, de admiración. Y, ocasionalmente, entre las líneas, había pequeños recortes de periódico, fotografías en blanco y negro de un hombre con una sonrisa magnética, los ojos profundos y la voz que, incluso en una imagen estática, parecía llenar el espacio. Era él. El inmortal Pedro Infante. Mi abuela, Elena, nació en un pequeño pueblo de Jalisco a principios de los años 30. Una época en la que el cine era la ventana al mundo, y los artistas, los dioses de un Olimpo al alcance de la imaginación. Ella, como muchas jóvenes de su generación, encontró en la pantalla grande no solo entretenimiento, sino también un escape de la rutina, de las responsabilidades prematuras, de los sueños que a menudo se marchitaban antes de florecer en la vida real. Y Pedro Infante, con su carisma arrollador, su voz inconfundible y esa capacidad de interpretar tanto al galán como al hombre del pueblo, se convirtió en el faro de su fantasía. Las cartas no eran solo una confesión de amor platónico. Eran un diario de su alma. En la primera que leí, fechada en 1948, Elena le contaba a Pedro sobre la sequía en su pueblo, sobre cómo su padre estaba preocupado por la cosecha, y cómo ella soñaba con ir a Guadalajara y ver el mar, algo que nunca había hecho. Le describía las flores de su jardín, los chismes del pueblo, e incluso le pedía consejos sobre si debería aceptar la propuesta de matrimonio de un joven llamado Miguel, un buen hombre, pero que no la hacía soñar como él. Tú, Pedro, escribía, tienes el valor que a mí me falta, punto. Con cada carta, yo no solo leía la vida de mi abuela, sino que la vivía. Elena se desahogaba con Pedro. Le contaba de sus decepciones, de las pequeñas victorias, de los momentos de soledad. Le confesaba sus temores a no ser suficiente, a que su vida se limitara a las paredes de su casa, a los quehaceres diarios. Pedro, a través de esas cartas nunca enviadas, se había convertido en su confidente, su amigo imaginario, el espejo donde reflejaba sus anhelos más profundos. Era un amor puro, inmaculado, porque nunca exigió respuesta, nunca esperó un regreso. Era la expresión más libre de su corazón. Una carta en particular me conmovió hasta las lágrimas. Era de 1953. Elena ya se había casado con mi abuelo Miguel. Había tenido a mi madre y a mi tío. Su vida era estable, correcta, como ella misma la describía. Pero en esa carta, ella le confesaba a Pedro que, aunque amaba a su esposo y a sus hijos, había noches en que miraba las estrellas y se preguntaba qué habría sido de ella si hubiera tenido la valentía de seguir sus propios sueños, de ir a la ciudad,
de buscar una vida diferente. Le decía que su voz en la radio, sus películas en el cine del pueblo, eran el único recordatorio de esa otra Elena que existía dentro de ella. La que bailaba, la que cantaba, la que se atrevía a soñar sin límites. Nunca hubo un rastro de culpa en sus palabras. Ni un ápice de arrepentimiento por haber elegido la vida que tuvo. Era más bien una melancolía dulce, la aceptación de que la vida, a veces, nos obliga a tomar caminos que no son los que nuestra alma soñó, pero que aún así, pueden estar llenos de amor y propósito. Pedro Infante no era un rival para mi abuelo. Era un catalizador para los sueños de mi abuela, la musa silenciosa que le permitía explorar una parte de sí misma que, por las circunstancias, no podía mostrar al mundo. La última carta en el fajo era de 1957. El año de la tragedia. La noticia de la muerte de Pedro Infante en un accidente aéreo. Esa carta era diferente. No era una declaración de amor o un desahogo de sus sueños. Era una despedida. Una despedida no solo al ídolo, sino a una parte de su propia juventud, a la ventana a un mundo de fantasía que de repente se había cerrado. Elena le escribía, hoy, Pedro, mi corazón está de luto. No solo por ti, sino por la joven que una vez fui, que te amó con la inocencia de un primer amor. Prometo que llevaré tu voz en mi recuerdo, como llevo el recuerdo de mis propios sueños. Y aunque ya no te escribiré, siempre sabrás que fuiste el secreto más hermoso de mi alma. Al terminar de leer, mis ojos estaban empañados. Entendí que esas cartas no eran solo para Pedro Infante. Eran para ella misma. Eran su forma de preservar la esencia de una joven que soñaba, que amaba intensamente, aunque fuera en la intimidad de su pluma. Era su forma de recordar que, antes de ser abuela, madre o esposa, fue Elena, una muchacha con un corazón lleno de pasiones no confesadas. Guardé las cartas de nuevo en la caja, con el mismo cuidado con el que mi abuela las había atado. Y la volví a colocar en el fondo del baúl, pero esta vez, con la conciencia de que ese secreto no era para ser olvidado, sino para ser honrado. Mi abuela Elena ya no está con nosotros, pero su espíritu vive en cada nota de bolero, en cada película en blanco y negro, y sobre todo, en la valentía silenciosa de esas cartas que, aunque nunca fueron enviadas, llegaron a su verdadero destino, mi corazón. Y espero que, ahora, también al de ustedes. ¿Qué secretos guardan ustedes en sus propias cajas de latón? ¿Qué amores platónicos o sueños no cumplidos los acompañan en silencio? Los invito a reflexionar y, quizás, a compartir sus propias confesiones. Hasta la próxima historia en Confesiones y Pasiones.